Bienvenidos a esta última sesión de los seminarios de capacitación en herramientas financieras. Ante todo, el saludo de la ministra Giorgi, que lamentablemente, como nos pasó la primera vez, si alguno estuvo en el primer evento a tener una especie de déjà vu, tuvo que cambiar últimamente la agenda. Ahora está en México, donde firmaron ayer un importante protocolo que renueva nuestra relación comercial con ese país, particularmente en el tema de automóviles. Este seminario, como bien planteó el locutor, está enmarcado en un programa que es el de crédito fiscal para capacitación y básicamente está dentro de la lógica de las acciones que se estuvieron llevando a cabo todo este año para seguir potenciando el crédito a la pequeña y mediana empresa. En este caso estamos trabajando acompañados o articulados con el sector privado y con el apoyo que significa que el Estado ceda recaudación de impuestos para financiar estas actividades. Estamos trabajando, les decía, por el lado de lo que nosotros entendemos es una de las componentes importantes de mejorar el acceso de las pymes al financiamiento, que es la propia capacitación del empresariado pyme en todas las herramientas de gestión y de manejo de su financiamiento. Por eso la idea es tener un orador como el licenciado Orellán, que les plantee cuál es el enfoque adecuado, cuál es el tratamiento que deben dar al financiamiento de su empresa, sumando a los conceptos, sabémoslos, puramente de capacitación y de conocimiento de herramientas técnicas, los programas que tenemos en el Estado Nacional, particularmente en el Ministerio de Industria, para apoyar a la pequeña y mediana empresa. Antes de dar la palabra al orador principal, que es por el cual básicamente ustedes vinieron, quiero sin embargo plantear un poco el contexto general de dónde se desarrollan estas acciones de promoción de la pequeña y mediana empresa. Por eso preparamos una pequeña presentación que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, a nadie le escapa que del año 2003 a la fecha, y particularmente del 2007, se produjo un quiebre en la política económica argentina, donde cambió el foco del esfuerzo del sector público, poniéndose en promover una reindustrialización del país, entendiendo la industria como el sector que más derrame tiene en términos de generación de trabajo, generación de trabajo de calidad, generación de riqueza, y que forma de alguna manera, aún en una economía que muchos llaman post-industrial por el peso que tienen los servicios, sigue formando el sector industrial como el centro duro, el núcleo duro de una estructura productiva competitiva y sostenible, que a su vez se traslada en una sociedad inclusiva, democrática. Algunos números muy sencillos, dos indicadores nos pueden mostrar la diferencia entre una situación donde la industria era, digamos, dejada a su libre juego y con pocas posibilidades de competencia en un mundo donde la competitividad se gana muchas veces no por buenas prácticas, sino generando situaciones de explotación, dumping, etc., sobre todo en los trabajadores. Comparen lo que fue la evolución de la industria en el periodo de los 90, donde el promedio anual de caída del Producto Bruto Industrial estuvo cerca del 6%, y al mismo tiempo se perdieron cerca de 13.000 empresas industriales, con lo sucedido del 2003 a la fecha, donde el promedio de crecimiento anual del Producto Bruto Industrial se acerca supera ahora ya el 7,5%, y donde se crearon más de 19.000 empresas industriales. Este crecimiento se sostiene en una serie de pilares. Yo voy a identificar tres básicamente que hacen a la competitividad sistémica de nuestra nueva industria, que es, por un lado, una competitividad basada en un mercado interno fuerte que da la base sobre la cual esta industria se puede construir. Mercado interno que, entre otros indicadores que uno puede resaltar, que está en la línea superior, está el aumento de la productividad por trabajador, cerca de $48.000 en el periodo 2000, los datos últimos, digamos, 2012, comparado con los $14.500 promedio de la década del 90. Un aumento también en la cantidad de puestos de trabajo. Fíjense lo interesante, se gana competitividad, pero también se gana
empleo, con lo cual es una competitividad genuina, no una competitividad obtenida a partir de deprimir los puestos de trabajo y los salarios. Y se gana también capacidad de competencia, porque fíjense que el porcentaje de exportaciones de alto valor agregado, de tecnología media y alta, sobre el total de exportaciones, aumenta de un 20 a un 25%. Eso se relaciona con una forma de vincularse con el mundo diferente, en vez de una apertura irrestricta, donde, dejada a las fuerzas del comercio internacional, los países tienden a especializarse por sus ventajas de corto plazo. En este caso se planteó desde el 2003 a la fecha una apertura no ingenua, donde la relación con los otros países es una relación más equilibrada, que permitió y permite mantener un superávit comercial promedio de casi 13.000 millones de dólares, y que permite también un peso mayor del comercio internacional dentro de la economía argentina. Fíjense que la suma de exportaciones más importaciones en relación al total del Producto Bruto es de 36%, medida en dólares corrientes, cuando durante la década del 90 fue de alrededor del 17%. Incluso si tomáramos dólares constantes, o sea, quitando el efecto precio, estaríamos en un 25%, un 27% respecto a un 21% en la década del 90. Y la tercera gran área de trabajo, de sostén de este mercado o esta economía que crece y que está con una base industrial mucho más sólida, es que el crecimiento, esta distribución de la producción y de la riqueza ha sido federal. Comparen, por ejemplo, la cantidad de parques industriales existentes a la fecha con los que había durante la década del 90, y vemos que han aumentado más de 220 parques industriales, están repartidos por todo el país. Y cómo, para poner un indicador diferente, como regiones tradicionalmente rezagadas con respecto a lo que son las regiones centrales y más industrializadas de Argentina, como es el caso del NOA y del NEA, las empresas industriales de esa región han crecido de manera en promedio durante estos años a un 3.5%, cuando durante la década del 90, digamos, las empresas industriales de esas regiones disminuyeron. Esto muestra, digamos, que el crecimiento de la industria no se concentró solo en los tradicionales polos productivos industriales de Argentina, sino también se está diseminando en otras regiones que aprovechan sus recursos naturales, su posición geográfica y las nuevas condiciones generales para reconstruir su propia industria. Esto se logra básicamente con una articulación público-privada, donde las políticas públicas activas dan el marco y dan las herramientas para que el sector privado pueda desarrollar su capacidad de emprendimiento, su capacidad de generar negocios. Algunas de esas políticas tienen que ver con la defensa del mercado interno, con esto que hablábamos de una apertura no ingenua. Otras tienen que ver con regímenes de promoción específico, que van desde el régimen de bienes, de bonos de bienes de capital, la ley de software y los regímenes de promoción de autopartes, por ejemplo, que apuntan a sectores específicos de alta valor agregado 1, de alta incidencia de mano de obra e inserción en cadenas de valor locales y regionales el otro. El régimen de Tierra del Fuego, que tiene que ver con la promoción de un sector geopolíticamente estratégico en nuestra geografía y que nos sirve para hacer también el contrapeso y la contracara de lo que nuestro principal socio comercial, Brasil, tiene en la zona de Manaos. Y las mesas de integración regional a nivel sectorial, que son una iniciativa de la Secretaría de Industria dentro de nuestro ministerio, que forma como una especie de mercado de vinculación entre las grandes empresas, sobre todo en los sectores minero, de maquinaria agrícola, de producción de pequeños electrodomésticos, con pymes que puedan ser potenciales proveedoras de aquellas empresas grandes, de tal manera de generar no solo una explotación más racional de los recursos naturales, en el caso de la minería, potenciada ahora con la renacionalización de YPF, sino también que esa explotación permita el desarrollo de una industria local fuerte de soporte a esas actividades que tradicionalmente realizan grandes empresas. Y después, en el tema que nos interesa particularmente ahora, toda la batería de herramientas de financiamiento que enseguida voy a ampliar un poquito. Eso se ha traducido en varios efectos, más allá de los que mencioné recién.
Uno de ellos es la recuperación por parte de Argentina de una capacidad exportadora nueva, donde, como muestra el cuadro de la derecha, 500 productos que antes no se exportaban, se exportaban en muy baja escala, ahora han comenzado a penetrar en mercados externos. Desde bienes de capital, básicamente, sobre todo en el rubro de la maquinaria agrícola, autopartes, equipos muy especializados como instrumental médico, y también todos los que son diferentes productos de la rama de metal mecánica, y obviamente los avances en tema biotecnológico, que nos permiten también ir armando una imagen de la industria argentina, una imagen digo en términos de lo que nos pueden ver los potenciales compradores del exterior, pero una realidad concreta acá en Argentina, de un sistema productivo que tiene los sectores de industria que podemos llamar tradicionales y tiene también un desarrollo importante, en muchos casos pionero en la región, de los sectores que podemos llamar más de punta, como en el caso del software, del cual somos el principal exportador en América Latina. Biotecnología, como mencioné recién, que también somos líderes, tenemos en Rosario el polo biotecnológico más importante de la región, tenemos una capacidad de clonación, producción de vacunas de diferente tipo, que no tiene por ahora competencia en el área y que nos pone entre los pocos países que tienen un control y una capacidad de llevar la investigación de base y aplicada a un desarrollo comercial en el mundo. Y todo el tema de la microelectrónica, en el cual estamos comenzando a generar iniciativas público-privadas, entre las cuales se destaca la que está mencionada ahí, del proyecto de Centro INTI de micro y nanoelectrónica, que se está comenzando a instrumentar en 5 bases, 5 sedes del INTI en todo el país. En esta industria, y por eso ustedes están acá, en esta industria y en esta política de desarrollo industrial, las pymes ocupan un lugar central. La estructura productiva argentina tradicionalmente es una estructura donde las pymes forman como la columna vertebral. Son el 99% de las empresas y aportan alrededor del 45% de las ventas totales, el 40% del Producto Bruto. Y lo que es más importante, se acercan al 70% del empleo, es decir, aproximadamente 7 de cada 10 personas trabajan en Argentina para una pyme. Con lo cual, claramente, más allá del interés de cada empresario de sostener a su empresa, hay un interés público de sostener al entramado pyme y de hacerlo cada vez más competitivo, porque eso tiene claramente impacto en el empleo, en el arraigo local y en la, llamémoslo, federalización o democratización de la distribución de la generación de riqueza en el territorio. Las condiciones generadas a partir de 2003 permitieron, por un lado, el surgimiento de un número muy importante de pymes, 190.000 pymes han nacido y se mantienen desde el 2003 a la fecha, de las cuales 19.000 son industriales, lo que nos lleva a un número que es muy interesante, casi un tercio de las empresas que hoy trabajan y se desarrollan en Argentina surgieron a partir de 2003, de las cuales obviamente la mayoría son pequeñas y medianas, y con un rasgo interesante que más de la mitad de las mismas han sido creadas, o por lo menos participó en su creación, un joven, una persona de menos de 35 años, lo cual muestra también una especie de cambio cultural, donde la actividad empresarial aparece para los jóvenes, independientemente de su profesión o de su grado de instrucción, como una alternativa de vida interesante, atractiva y legítima. Las pymes también han logrado una mejor inserción en el mercado externo. Tenemos aproximadamente 12.500 pymes exportadoras, de las cuales 2.500 surgieron en estos últimos años. Participan en un 15% de las exportaciones industriales. La pyme en general exporta mayor valor por tonelada que la gran empresa. Y aproximadamente el 60% de lo que exportan las pymes son productos industriales. Es decir, hay mucha pyme exportadora en el sector de la industria entendido en sentido amplio. Ahora bien, todo esto obviamente necesita, y por eso estas actividades, necesita el correlato de decir, si crezco necesito invertir y sostener ese crecimiento, y para eso necesito financiamiento. Financiamiento ha sido siempre un tema crítico para la pyme, crítico en el sentido de su necesidad para crecer y para desarrollarse, y también por las dificultades que suele tener acá y en todo el mundo el acceso al financiamiento en condiciones adecuadas al desarrollo del negocio pyme. En la Unión Europea se calcula que
lo que llaman el credit gap, la brecha de crédito entre las necesidades de la pyme y la oferta real de productos en el orden de los billones de dólares, alrededor de los 15.000 billones de dólares tiene la Unión Europea como diferencia entre lo que las pymes europeas querrían tener de crédito y lo que realmente se ofrece en el mercado. Argentina, en ese sentido, tiene algunas cuestiones que la diferencia entre los países de la región. Nosotros tenemos un grado de bancarización más bajo que el resto de la región, pero tenemos a favor el hecho de que en estos años ha habido una fuerte apuesta pública a mejorar el crédito a las pymes, acompañada con el apoyo de la oferta privada, básicamente las entidades financieras, que algunas de las cuales están representadas acá. El crédito a la pyme aumentó casi un 1000%, o casi un 900% para redondear hacia abajo, 55.000 millones de pesos. La pyme, el crédito pyme ha pasado de ser alrededor del 14% a cerca del 28-29% en el año junio de 2012. Ha habido casi 25.000 millones de pesos en este periodo que están hoy en oferta desde el sector público, programas como el crédito productivo para el Bicentenario, toda la oferta del Banco Nación y Banco Vice, las distintas líneas que tienen los ministerios, empezando por el nuestro, pero también Ministerio de Agricultura, Ciencia y Tecnología, etc. Que hace que, a lo cual se agrega, digamos, en estos últimos meses, a partir de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, toda la masa de crédito que los bancos se vieron incentivados a ofrecer al sector productivo y en particular a la pyme a través de la comunicación 5319 del Banco Central, y la masa de fondos que a partir de las últimas resoluciones de la Superintendencia de Seguros también van a empezar a destinar las compañías de seguros de sus carteras a la financiación de proyectos productivos, una parte significativa de los cuales va a ir a proyectos pyme. En el caso de nuestro ministerio, donde participan las 3 secretarías de Industria, Planeamiento Estratégico y CEPYME, el apoyo a la pyme ha llegado casi a los 14.000 millones de pesos, incluyendo nuestra participación en el Bicentenario. Casi 3.700, más de 3.700 pymes asistidas en los últimos 2 años, sin contar eso con efecto directo, es decir, sin contar todas las pequeñas y medianas empresas que se han visto beneficiadas con los programas que de manera indirecta influye el gobierno, por ejemplo el mecanismo de la Sociedad de Garantía Recíproca y todas las líneas de crédito impulsadas por por nuestras tasas bonificadas. Ahora estoy viendo que el 3.600 es una mala suma, pues solo 22.000 ya tenemos con las empresas, y son 373.000, esa era la suma. Pero, con lo cual quiero decir, hay una masa no sería la palabra, un conjunto de herramientas de financiamiento directo e indirecto, motivado desde el Estado, con el apoyo del sector privado, sea tanto financiero como en el mercado de capitales, que hace que hoy la pequeña y mediana empresa tenga capacidad de acceso al crédito, por lo menos oportunidad de acceso al crédito en una dimensión y calidad que hace mucho tiempo no se veía en Argentina. Eso obviamente abre un montón de oportunidades para la pequeña y mediana empresa, oportunidades que tienen que ser bien aprovechadas. Ya los va a decir el licenciado Guillén, digamos, no es que uno porque tiene plata busca un proyecto, la relación es a la inversa, y ahí es donde es el desafío que nosotros queremos plantearles. Ayudarlos a ustedes a llevar adelante los proyectos que ya han identificado, que sirven para su empresa, a partir de todo nuestro conjunto de herramientas financieras y no financieras. Ahí tenemos una muy ligera menú de herramientas, programas que tenemos de apoyo a la pequeña y mediana empresa, donde se destacan obviamente que es lo que normalmente la pyme busca, el financiamiento, y están a la derecha del cuadro los programas de bonificación de tasa, nuestro fondo FONAPYME, que es un fondo gestionado directamente del Ministerio de Industria, dirigido a pymes con menor capacidad de acceso al financiamiento bancario, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que permite tanto apoyo directo a la generación de parques como el financiamiento a las empresas que quieren trasladarse a un parque industrial, sobre todo si son pymes, o que quieren ampliarse una vez que están en ese parque. El programa Mi Galpón para acceder al primer galpón propio o ampliar
galpón que la empresa tenga, galpón entendido como marca, si quieren, porque obviamente podemos financiar instalaciones que sean mucho más sofisticadas que un simple galpón. Y como les mencionaba, todo el sistema de sociedad de garantía recíproca, al cual somos autoridad de aplicación, que es el mecanismo por el cual las pequeñas y medianas empresas pueden tener acceso a garantías más accesibles que la que suelen plantear las entidades financieras, y que permite tanto usarlas para financiamiento del sector bancario como para operar en el mercado de capitales. Del lado no financiero tenemos una serie de programas que hacen tanto la capacitación como este del cual ustedes están beneficiándose, donde el mecanismo es: los bancos han cedido un cupo de crédito fiscal que está en función de la nómina personal que tienen. Las grandes empresas o entidades financieras pueden ceder ese cupo, no usarlo para sí mismas, a través del cual se financian estas actividades y nosotros les devolvemos un certificado que les permite pagar impuestos. Ese mecanismo lo pueden usar también ustedes en cada una de sus empresas para sí mismos o para cederlos a colegas, proveedores o clientes. Tenemos después programas como el PAC Empresas y Expertos Pymes, que le dan capacidad de acceder a asistencia técnica en condiciones gratuitas o casi gratuitas. PAC Emprendedores, que son fondos iniciales para generar una nueva empresa. Y un programa que es el de asociatividad, que permite que ustedes reciban todo el know-how técnico y legal para armar un grupo asociativo, tener un gerente que gestione ese grupo por un año casi sin costo y aparte poder recibir un aporte no reembolsable, es decir, plata que no tiene que devolver el grupo por hasta 1,5 millones de pesos para generar inversiones de uso común. Todas estas herramientas que después ustedes pueden acceder, y tenemos nuestra gente en la entrada para mayor detalle, pueden acceder también a nuestra página web. Todas estas herramientas, digo, estamos impulsándolas desde el Ministerio de Industria, sumadas a los regímenes que tiene la Secretaría de Industria y la acción que está teniendo la Secretaría de Planeamiento Estratégico e Industrial con el Bicentenario y con los mecanismos de aplicación del Plan Estratégico Industrial, con un esquema más unificado. A nosotros nos interesa que ustedes tomen nuestras herramientas, pero nos interesa que las tomen en el sentido que decía al principio, tomando como foco un proyecto que ustedes tengan, una integración a cadena de valor, una apertura a un nuevo mercado, un desarrollo de productos, y que a partir de ese proyecto puedan identificar las acciones que necesitan llevar a cabo, y de cada una de esas acciones qué apoyo le puede dar el Estado a través de nuestro ministerio, sea en capacitación, sea en asistencia técnica, sea en acceso a nuevos mercados, sea en financiamiento. Obviamente pueden tomar las herramientas también independientemente, pero entendemos que tanto como impacto de política pública como el impacto en sus propias empresas es mayor si ponemos el foco en a dónde queremos ir y cómo entonces el Estado puede acompañarnos. ¿Todo esto con qué objetivo? Obviamente con el objetivo de que ustedes se desarrollen, crezcan y generen más empleo, y que en el agregado podamos seguir cubriendo como estamos cubriendo todo el país, tanto con nuestros nodos de contacto, ahí tienen varios puntos de cómo trabajamos en el territorio, desde nuestras oficinas propias que llamamos GENIAS, Generadora de Industria Argentina, ya tenemos 10 en el territorio, vamos a tener 24, una por provincia, a mediados del año que viene. Las agencias de desarrollo, que son entidades locales que se van agregando a nuestra red y que están todas vinculadas con videoconferencia, por eso estamos filmando hoy. Las aulas virtuales que financiamos con crédito fiscal para que justamente esas agencias vayan accediendo a esta capacidad de videoconferencia. Centros tecnológicos que financiamos en los parques industriales. El programa MIPC, que es un programa dirigido a microemprendedores para cerrar la brecha digital de aquellos pequeños productores que no tienen todavía las instalaciones propias de informáticas o de capacidad de conectividad. Es decir, toda una serie de acciones territoriales que permiten diseminar este crecimiento industrial, diseminar estas herramientas y generar industrialización en todo el territorio. El objetivo, les decía, es pasar de la industria que hoy ya tenemos, que es el doble de la industria que teníamos en el 2003, y llegar al 2020, como lo plantea el Plan Estratégico Industrial, a una industria que sea nuevamente el doble, que lleguemos a cerca de $140.000 millones de Producto Bruto Industrial.
que genere más trabajo aún, cerca de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en nuestra estimación, a partir del desarrollo de las 11 cadenas de valor que hemos identificado como centrales y de todas las accesorias, y que podamos tener también una industria aún más exportadora de la que tenemos en el presente. Todo esto bajo dos ideas. La primera, que la industria es, como les decía, el sector que sin desmedro de los otros genera como la base sobre la cual la estructura productiva va a sentarse por su capacidad de generar trabajo de calidad, su capacidad por lo tanto de generar ascenso social e inclusión. Y la segunda idea, que todo esto se puede lograr si hay una articulación entre las políticas públicas, que tienen la obligación y la capacidad de dar las condiciones para que ustedes se desarrollen y plantear también los escenarios y los caminos principales hacia dónde ir, y la capacidad del sector privado, sobre todo la pequeña y mediana empresa, de identificar negocios, de generar nuevas oportunidades, de captar esos negocios y también, de manera central, de invertir y de generar trabajo. Y para eso, obviamente, se necesita financiamiento, que es el mensaje del día. Gracias, y con esto abrimos el curso. Creo que hay un pequeño break y después lo tiene el licenciado Orillán con su interesante clase. Muchas gracias.